Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a una persona que ha sido diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas en varios periodos. También fue ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y actualmente es constituyente por el sector trabajadores. Si usted quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram con la etiqueta Osvaldo Vera en Desenlace. Bienvenido. Saludos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera que comenzáramos hablando un poco sobre el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica dictado por el presidente Nicolás Maduro, que sin duda alguna ya muestra avances significativos e importantes. Yo quisiera que hiciéramos ya un balance en este mes que ha transcurrido después de la entrada en vigencia de este programa. Sí, fíjate, Rodolfo, en primer lugar hay que ubicarlo como lo que es, un programa, ¿no? Porque a veces escuchamos que es una serie de medidas, que es es un paquete, no es un programa que se venía concibiendo desde hace bastante tiempo. Por eso parte de la jornada de campaña electoral fue precisamente que se iba a enfrentar todo lo que tenía que ver con la materia económica una vez que fuese reelecto el presidente. De tal manera que es un programa que ubica diferentes áreas de trabajo y que hoy podemos evaluarlo a un mes de su cumplimiento, que tiene la tarea fundamental, el objetivo central es cambiar el modelo económico, es dar traste a lo que nos ha venido afectando a todos los venezolanos y de todas las venezolanas a través del boicot, la jornada que se tuvo contra o se tiene contra nuestra moneda, los ataques económicos, el acaparamiento, la especulación. En definitiva, es un programa que abarca primero la defensa del salario, del poder adquisitivo. Y para tú poder mantener y defender el salario, debe defender los puestos de trabajo, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso una de las líneas fundamentales tiene que ver con el aumento más grande que se ha dado en la historia de este país, 60 veces lo que era el salario mínimo. Pero no hacemos nada con aumentar el salario si no se une a otro tipo de política. Otro tiene que ver precisamente con la lucha que debemos desarrollar por el control de precios. Y ahí todas las acciones que se han venido desarrollando, el diálogo fundamental con sectores empresariales que apuestan al país y que estamos convencidos de que juntos podemos marchar en este gran programa. De ahí la política de precios acordados. Por supuesto, en un momento determinado que no logremos avanzar o no logre el gobierno nacional avanzar en más precios acordados, tiene que tomar unas medidas. Ahí un gran papel que tiene no solamente las instituciones, el SUNDE, la Fiscalía, sino el propio Poder Popular en ser vigilante. No hay mejor manera de defender el salario de los trabajadores que defender lo que son los precios justos, que tenga ganancia a los empresarios, pero que tenga la capacidad de adquirirlo. Toda la política que tiene que ver con el anclaje al petro, como elemento fundamental de mantener y fortalecer nuestra moneda. Una de las grandes hazañas que hizo el capitalismo en medio de esta voraz batalla que ha tenido contra el pueblo venezolano fue el ataque que se tuvo contra la divisa, contra el bolívar, que prácticamente no tenía un significado. El hecho que se llevaron nuestra moneda como cono monetario y lo acabaron, terminaron en otros países a través de un contrabando de extracción pocas veces visto en el mundo. Entonces, el fortalecimiento de la moneda como elemento fundamental y que más nunca una página o el Dollar Today puede hacer el daño que causó a toda la población venezolana. Se combina también con esa pelea, lucha feroz que debemos dar todos los venezolanos contra el contrabando. Y ahí la política que tiene que ver con la gasolina. Una gasolina que estamos regalando o que debemos regalar prácticamente a los venezolanos y a las venezolanas en el sentido de un subsidio bien importante. Sin embargo, esa política interna como exportadores de petróleo que somos, simple y llanamente era utilizado por los países vecinos, en particular Colombia, para en una política de extracción donde se nos llevaba una inmensa cantidad que ha tenido un significado. De ahí que el presidente ha hecho tanto énfasis en el sentido de acompañar una política que no nos va a afectar a nosotros como venezolanos, que debemos ir mejorando cada día
lo que son los precios de los servicios que tenemos, que estamos prestando, la electricidad, lo que tiene que ver con el metro de Caracas, lo que tiene que ver con la gasolina, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que, bueno, se nos robe nuestros productos. Tiene, y así lo debemos enfocar, con 3 materias que son claves. No hacemos nada con un programa de esa naturaleza si no logramos desarrollar el programa productivo, y de ahí el llamado que ha hecho el presidente a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios que apuesten al país, a las inversiones incluso extranjeras. Un país productivo para cambiar el modelo. Se acabó el rentismo petrolero. Es otro de los elementos fundamentales de lo que tiene que ver con este programa. La lucha contra la corrupción, una batalla que debemos dar también todos los venezolanos, porque no podemos seguir permitiendo que las inversiones, el esfuerzo que hace el Estado venezolano, bueno, caigan en manos de unos pocos. La pelea contra el bachaquerismo y la especulación como elemento frontal también que debemos desarrollar. En definitiva, un programa que modifica por completo, estructuralmente, lo que es el modelo económico. No vamos a seguir dependiendo de la divisa del dólar como divisa fundamental, no vamos a depender única y exclusivamente de los niveles de especulación del contrabando. En definitiva, una política que la debemos enfocar de manera general, que puede tener algunos detalles que corregir, y por eso el llamado que hizo el presidente, 90 días para evaluarlo de manera constante, permanente. Semanalmente se hacen algunos anuncios de ajuste, de ir avanzando en ese tipo de materia, pero garantizando en definitiva que este programa, que ha tenido un impacto bien importante y muy exitoso, sirva de verdad para el desenlace del desarrollo de los venezolanos y las venezolanas. Sí, eso que mencionó hace instantes cuando dijo que cambiar el modelo del rentismo petrolero a un modelo productivo ya no es tan solo un eslogan. Con este programa se evidencia que realmente detrás de todo esto es un cambio total de la economía, pero anclada en un nuevo modelo productivo. Es así. Por eso te decía que no tendría sentido este programa si seguimos dependiendo única y exclusivamente de la exportación del petróleo y de comprar materias primas o comprar productos elaborados en el exterior. De ahí que el avance que se había tenido con la agenda económica bolivariana, en la discusión que se había tenido con diferentes sectores, trabajadores, trabajadoras, pero también con empresarios, en los 15 motores, por supuesto, tiene una énfasis fundamental en todo lo que tiene que ver con la agroalimentación para lograr la soberanía desde este punto de vista alimentario, lo que tiene que ver con los productos de higiene y hogar, que fueron los más atacados por parte del imperio y los lacayos internos, aquello que tiene que ver con las medicinas, pero también todo lo que son la política de turismo, la política maderera, de tal manera que es un programa que está enmarcado precisamente en la agenda bolivariana. La agenda económica bolivariana, y que tiene su énfasis fundamental en el cambio del modelo de un país que simple y llanamente exportaba materia prima, porque ahorita era el petróleo, pero fue el hierro, fue el acero, éramos simple y llanamente exportadores de materia prima. Hoy el modelo que se está debatiendo, que se está discutiendo, que se está elaborando, es un país productivo donde nuestras materias primas sirvan de apalancamiento para el desarrollo aguas abajo de los productos que realmente requerimos, de garantizar insumos que nos sirva como materia prima para el desarrollo de toda la agroindustria, pero también la industria tecnológica, lo que son los grandes servicios. En definitiva, un programa que da traste a la guerra económica, enfrenta y lo va a derrotar, pero que no va a permitir el otro elemento, que es el desarrollo. Por eso es que está planteado de esa manera, como en 3 fases, de recuperación de lo que tenemos que recuperar, de crecimiento y desarrollo, que es la segunda fase que entra inmediatamente al servicio una vez que mejoremos los niveles desde este punto de vista productivo. Y un elemento esencial que es la prosperidad. Es un país que va a ser próspero, que va a garantizar su propio insumos, todo lo que nosotros consumimos en estos instantes, y vamos a tener capacidad de exportación de otros productos, no solamente para satisfacer nuestras necesidades, sino para convertirnos en ese sueño que siempre nos decía el comandante eterno, de convertirnos en una
pequeña, gran potencia desde este punto de vista económico. Tenemos todo, Así la es. materia prima, las tierras, el recurso humano, la economía, cómo apalancarlo a través del petróleo, a través de los mecanismos que se han utilizado. En definitiva, no podemos fallarle a un pueblo que ha sabido resistir de manera heroica todos los ataques, la violencia, pero también la guerra económica. No le podemos fallar y por eso estamos convencidos que este programa va en muy corto tiempo va a tener el crecimiento necesario para garantizar la prosperidad a nuestra población venezolana. No nos cabe duda que será así. Debo hacer una pausa y al regreso quiero que analicemos en detalle algunas partes integrantes de este programa. Por ejemplo, el salario. No tan solo el éxito es aumentar considerablemente, como bien lo dijo usted hace instante, el aumento más grande en la historia de Venezuela del salario mínimo, sino la protección que lleva implícita dentro de este programa, el tema salarial. Y por allí nos iremos también con otros temas como los que usted adelantó de la gasolina, el tema de los precios acordados, etc. Interactúe con nuestro invitado a través de la etiqueta Osvaldo Vera en Desenlace, a través de las redes sociales de Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado del constituyente Osvaldo Vera. Entremos un poco en detalle del análisis después de este marco conceptual del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Quisiera que habláramos un poco del salario. Yo creo que uno de los grandes aciertos del programa, como bien lo decía en el bloque anterior, no es tan solo un aumento significativo del salario mínimo nacional, sino la protección que lleva implícita, el anclaje al petro, etcétera. Yo quisiera que como parte de ese equipo asesor en esta materia nos dijera qué llevó al presidente Nicolás Maduro no tan solo a aumentar, sino, por ejemplo, anclar el salario al petro. Y fíjate, en definitiva, un trabajador, un obrero como el presidente Nicolás Maduro, que entiende muy bien el papel del trabajo, porque aquí el gran debate fue qué prevalecía, el capital o el trabajo. Darle vida de nuevo al trabajo. No había motivos ni razones para trabajar, porque simplemente lo que tú cobrabas no te alcanzaba ni siquiera para sobrevivir. Tuvimos una etapa, vamos a llamarlo así, de defensa, donde cada 2 meses se aumentaba el salario mínimo, pero en esa política defensiva, de resistencia, para que ellos no lograran lo que esperaban, un estallido desde este punto de vista social. Una vez ubicado ese elemento, se da lo que llamamos la contraofensiva, y la contraofensiva también tiene que ver con la materia salarial. Ir desarrollando un proceso de adquisición de bienes a través del trabajo, a través del elemento fundamental de una sociedad, que es el trabajo. Y de ahí el aumento importante que se dio, que muchos planteamos algunas otras alternativas, sin embargo el presidente, claro, en el norte hacia donde iba, da ese aumento, insisto, de 60% con relación a lo que anteriormente existía. Pero no se conforma con poder adquirir algunos productos que no significaban nada antes del 20 de agosto, sino cómo defenderlo. Ahí la necesidad de pegarlo al petro como elemento fundamental de una moneda que manejamos nosotros, que no nos van a cambiar a través del internet o a través de una página, que no van a ponerse unos científicos a decir cuál es el precio sin ningún razonamiento desde el punto de vista económico, pero que a su vez está anclado a lo que es el precio petrolero, de tal manera que la fluctuación se deriva fundamentalmente de cómo está el precio petrolero y con capacidad nuestra de hacer cualquier nivel de ajuste, de tal manera que es una garantía que hoy lo que damos como salario se va a mantener y no se va a disolver simple y llanamente con algunas medidas que a alguien se le ocurra. El segundo elemento de defensa tiene que ver con poder adquirir los productos y de ahí la necesidad de ir acordando los precios, pero también esa política que él ha diseñado. Ya salieron los primeros 2 listados, se sigue trabajando en función
del diálogo, la conversación, de acordar lo que debemos acordar, pero aquí va a haber un proceso de reglamentación, control y seguridad de que los precios no se van a mover como a alguien se le ocurre en un momento determinado, sino que debe influir las razones que desde este punto de vista económico son naturales para poderlo defender. Tercer elemento de defensa es ir progresivamente a través de las contrataciones colectivas, las tablas salariales que en estos instantes están saliendo, los avances y medidas que desde el Estado venezolano de protección, no solamente a los trabajadores y las trabajadoras, sino a toda la sociedad, permita ir mejorando la capacidad desde el punto de vista adquisitivo. Y lo culmina esta etapa del salario con una política de ahorro, cuando se saca lo que son los ligoncitos, la posibilidad de que tú en un momento determinado puedas ir ahorrando elementos que había sido borrado de la faz de la tierra de los trabajadores y las trabajadoras, no había posibilidad, pero además si ahorraba perdía porque el nivel de evaluación era mucho más grande que lo que tú podías retener. Nunca ha sido política en ningún gobierno el fomentar el ahorro en nadie, más bien el consumismo. Al contrario, la campaña ha sido sobre el consumo. Entonces, de tal manera que tú puedas ahorrar y poder prever los elementos progresivos de la vida, que tú puedas de nuevo soñar, planificar lo que es tu vida, la adquisición de una vivienda, la adquisición de un vehículo, la capacidad de desarrollar unas vacaciones en otro sitio. O sea, la posibilidad de tú comenzar a planificar tus propias actividades es parte. Ahora, para que no se devalúe, se pega precisamente a la moneda más fuerte, el oro, que nunca se devaluó, sino que al contrario tiene un fortalecimiento de tal manera que no se corre el riesgo de simplemente meterlo en un banco y que la inflación se lo coma, sino está unido a ese elemento. Entonces es una defensa integral del salario, del poder adquisitivo, de la necesidad de que no caiga en manos, nada más que los trabajadores sea de trámite para que caiga en manos de los especuladores, y tercero, la posibilidad real que hoy el trabajador y la trabajadora venezolana podamos comenzar a soñar con un porvenir mucho más seguro que nos permita planificar lo que es nuestra vida a través del ahorro. Es una combinación, desde mi punto de vista, perfecta que ha logrado nuestro comandante obrero Nicolás Maduro. Así es. ¿Qué se le dice a la gente que ya argumenta o esgrime en contra de este programa, que se eliminaron una cantidad de beneficios que antes existían en las tablas salariales y que ahora ya no existen? Porque hay esa guerra también, sí. Se ha querido sembrar esa matriz de opinión. ¿Qué decimos? Fíjate, uno de los elementos que tenemos, y es bueno aquí señalarlo, es que los sectores, incluyendo los sectores más reaccionarios, no tuvieron capacidad de respuesta en un momento determinado. La directiva de Fedecámara dio unas argumentaciones que nadie simplemente creyó y no tuvieron argumentos. Hoy desarrolló una campaña que esta política de protección más bien al pueblo y a los trabajadores en particular significa acabar con grandes e históricas reivindicaciones de los trabajadores. Al contrario, hoy tiene sentido el trabajo, tiene sentido el salario como elemento fundamental de base del desarrollo, y conjuntamente con eso porque hubo un reseteo. ¿Qué es lo que se está planteando? El reseteo, bueno, borramos todo, incorporamos el salario mínimo. Vienen las tablas desde este punto de vista salariales, la revisión completa de cada una de las condiciones por área de trabajo, por sector de trabajadores o empresas, en el caso de que sean las empresas privadas, de tal manera de ir conformando el núcleo fundamental de beneficio, garantizando lo que existen y logrando, al contrario, mucho más de lo que podíamos lograr con la situación política y económica que teníamos. Y dentro de eso, uno que creo también es un récord mundial, no solamente fueron las pequeñas y medianas empresas como en un principio se destacó, sino a todas las empresas se les garantizó 3 meses de la diferencia de salario para que no tuviera la repercusión desde el punto de vista inflacionario. O sea, bien sea privada, bien sea grande, bien sea pequeña, aquellos que no lo quisieron reportar porque jugaban al caos, bueno, se le dio la oportunidad a los trabajadores que directamente, a través del carnet de la patria, se inscribieran y garantizaran con algunos ajustes que regularmente tenemos que hacer, de tal manera que podemos decir que cada una de las reivindicaciones logradas históricamente por los trabajadores se van a conservar, que es mentira que va a ser un solo salario para todos los trabajadores, al contrario, van a haber reconocimiento importante al estudio, a la antigüedad,
Y es mentira que fueron congeladas las contrataciones colectivas. Al contrario, hoy tiene significado discutir condiciones de trabajo para la prosperidad de los trabajadores, sus familiares, pero también, si lo hemos planteado, la necesidad de no solamente abarcar a los trabajadores y sus familiares, sino la esencia del trabajo es garantizarles bienestar a la población venezolana, a ese pueblo, insisto, que ha sido capaz de resistir los embates más grandes y han logrado mantenerse firmes con la revolución bolivariana. Sí. ¿Cuál es la intención real de que el Estado asuma el pago de la nómina de las empresas privadas? Fíjate, regularmente venía vinculándose. Nosotros tenemos los estudios, se ha hecho los análisis, el impacto desde el punto de vista salarial de lo que se otorgaba bimensualmente aumento de salario, no tenía una repercusión importante del índice inflacionario. Insisto, ahí más del 80% tiene un carácter especulativo, bien sea a través de la moneda, bien sea a través de los precios, la especulación y a veces el acaparamiento y pérdida de algunos productos. Sin embargo, un aumento de esta naturaleza sí podía tener una repercusión desde el punto de vista inflacionario, porque se lanzaba a la calle una inmensa cantidad de recursos. Es un aumento, insisto, 60 veces lo que se tenía. Podía repercutir en la pequeña y mediana industria y podía hacer que se cerrara algunas empresas que no tuviesen capacidad de pagar ese salario. Pero también podía desarrollarse un proceso inflacionario importante a través de lo que forma parte, sin ninguna duda, del valor de cualquier producto, que es el recurso humano, que son los trabajadores, el salario, las condiciones, las prestaciones sociales, que no tenían sentido tampoco las prestaciones sociales, hoy las volvemos a recuperar. Entonces, en función de eso, se plantea 3 meses que nos permite, que no tenga el impacto desde el punto de vista económico, que no justifica ningún cierre de ninguna de las empresas. Al contrario, en estos 3 meses debe venir un proceso de desarrollo en otra área, porque ahorita lo poco que percibíamos era para alimentos, era para las medicinas en caso de alguna enfermedad, era para poder rociar o limpiar la casa, aquellos que tenían un bebé pequeño, los pañales, los elementos esenciales, pero lo que era el calzado, la ropa y otros elementos que requerimos, la línea marrón, la línea blanca que utilizamos en el hogar, prácticamente estaba paralizada. Hoy podemos decir que con estas acciones y estos 3 meses, que sin ninguna duda va a tener repercusión no solamente en esas 3 áreas, sino en toda la economía nacional, va a hacer que muchas empresas que estaban prácticamente quebradas van a tener algún reflote importante y van a tener la capacidad en ese juego que el presidente ha llamado de ganar, bueno, simple y llanamente seguir pagando ya las condiciones salariales y las condiciones prósperas de los trabajadores, obteniendo ganancias y sin necesidad de que se pierda ningún puesto de trabajo. Así es. El tema de la gasolina. Bueno, la gasolina es gran tema. Nosotros recuerdo que como trabajadores le habíamos planteado al presidente en una ocasión el aumento del precio de la gasolina, que tiene un subsidio importante, pero que ya pagamos. El Estado paga por echar gasolina, que si bien es cierto, es un derecho que prácticamente tenemos todos los venezolanos, como que vivimos en un país productor de petróleo, que la gasolina no puede ser la misma desde el punto de vista internacional, debería tener un subsidio. Ahora, hemos llamado que es un subsidio razonable, que nos permita ser menor que otros países no exportadores, pero que nos permita, en definitiva, por lo menos cubrir algunos niveles de gastos que se producen para poder garantizar el tema de la gasolina. Ahora, manteniendo y defendiendo este subsidio, perdón, teníamos una realidad. El estado o uno de los estados que más consumía gasolina era el estado de Táchira, con menos vehículos que un ejemplo Caracas, o el estado Zulia, o en el estado Sucre. O sea, elementos fronterizos que sabemos, que conocemos, que todos los venezolanos saben que había una política de robarnos, pues no era un contrabando, era un robo ya descarado, donde el gobierno colombiano, sobre todo gobiernos locales, alcaldías, incluso habían sacado resoluciones en su país permitiendo la venta de los que nos robaban, legalizando lo que era el robo. En definitiva, ahí es donde se toma un conjunto de medidas
medidas eficaces y naturales, reales para la población venezolana. No estamos aumentando ni vamos a tener la no posibilidad de comprar gasolina. Está garantizado a través de, ¿qué? De un mecanismo que es garantía social, que es donde se dan todos los subsidios, que es el carnet de la patria. Y aquello que, bueno, que no quiera comprarlo, compra a precios internacionales. Esos son los elementos claros de cualquier economía sana. A la población venezolana no va a ser afectada por el aumento de la gasolina. ¿Quiénes sí van a ser afectados? Aquellos que a través de robo y el contrabando de extracción se nos llevaban nuestros propios recursos que con mucho esfuerzo hacen los trabajadores petroleros para garantizar que eso que está en el subsuelo llegue a tierra y después se convierta en un producto tan importante como la gasolina. Así es. Nueva pausa. Y al regreso quiero que toquemos el tema de las pensiones, que ha despertado mucho interés en ese público que nos está viendo en este momento y que tiene su pensión. ¿Cómo queda el tema de las pensiones ahora con este nuevo programa? Osvaldo Vera en Desenlaces a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se parten. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del constituyente Osvaldo Vera. Habíamos dado el tema de las pensiones antes de ir al corte. Yo quise que nos explicara dentro de este programa cómo quedan las pensiones. Sí, Rodolfo. Pero en principio, algo que siempre me gusta cuando tocamos ese tema, porque es uno de los temas del cual nos sentimos más orgullosos, y yo sé que el presidente Nicolás Maduro, como hijo de Chávez, se siente orgulloso de ese programa. Aquí las pensiones en la Cuarta República no representaba sino un 30% de lo que era el salario mínimo. Es bueno siempre recordarlo, que era pagado con 3, 4 meses de atraso. Hoy unimos el salario mínimo, se mueve cada vez que se aumenta el salario mínimo, se paga con un mes de anticipación y siempre hacemos la comparación con lo que son los otros sistemas. Aquí defendemos salario, empleo, controlamos precios y mejoramos la seguridad social. Y podemos ver las experiencias que ocurren en Argentina, en Brasil, donde exactamente cuando hay una crisis, ahí es donde se pega, es donde buscan la solución. O en España, que ocurrió y perdieron la vivienda miles de españoles, trabajadores o pensionados que perdían las viviendas. Hoy la pensión está garantizada para todo y hemos logrado en una política a través de la gran misión Amor Mayor cubrir el 100%. 100% que significa que puedan haber algunas excepciones que por ahí estén. Y bueno, estamos haciendo la solicitud en el carnet de la patria a través de la gran misión Amor Mayor para tener los registros, porque vamos a garantizar que todo venezolano o venezolana que tenga edad de pensiones tenga garantizadas sus pensiones, unido al salario mínimo. Discúlpeme que lo interrumpa un momentico, pero pareciera que el venezolano ha entendido como normal lo que es extraordinario. O sea, decir que una pensión le llega al 100% a las personas que están en edad de pensión. Decir que la pensión está igualada al salario mínimo nacional. Eso es un hito mundial. No creo que haya un país del mundo que pueda esgrimir algo así. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Y ya para el venezolano, eso es normal. Por eso quise hacer esa reseña histórica por lo que tú estás diciendo. Claro, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano es que estamos en revolución, según el Che. Pero sí, es único en el mundo. Es una política destinada a garantizar que aquellos que dieron su vida por este país, de una o de otra manera, bueno, tengan garantizada una mejor vejez. Ahora, en estos instantes, bueno, estamos garantizando. Hubo una programación de pagos, no solamente de las pensiones, sino también de salarios, de contemplar un 25% primero el 1 de septiembre, el 7 de septiembre, después otro 25% y
ahora el otro 50% y a partir de ahí se normaliza y se va a pagar como siempre se ha pagado con un mes de anticipación. Tenemos una batalla feroz, dura, no solamente con las pensiones, sino en general con toda la población, pero en particular con nuestros viejitos y nuestras viejitas para el cobro efectivo, en efectivo, con la banca nacional, con la banca del Estado venezolano. Ya hemos logrado, que es otra de los grandes logros que debe tener el programa de recuperación, es tener el cono monetario de manera suficiente que garantice que todo aquel que amerite o que necesita o que quiera simplemente utilizar los recursos en papel moneda o en las monedas, bueno, tenga acceso. Y de ahí el énfasis que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a que la banca se ponga al día, Así que es. se ponga al día con todo este programa, que Así no es. pueden haber viejitos que vayan y se hagan una cola y no puedan sacar sino 20.000 bolívares, 30.000 bolívares, como no sé quién había diseñado que era lo que se le podía pagar. Creo que hay una orden en ese sentido. De tal manera que podemos decirle a los pensionados que van a cobrar su pensión ya de manera normal a partir de este mes, que va a tener la garantía de que simplemente pueda tener en moneda lo que deba tener o lo que quiera tener de acuerdo a la cantidad de moneda que ya están en circulación, que se logró desarrollar, porque insisto, no fue un programa improvisado que al final teníamos que sacar la moneda, fue toda una programación que garantice que ahí están. Si usted ve la fecha de las nuevas monedas, dice enero, de tal manera no fue ahorita, o sea, Claro. que se venía trabajando desde hace bastante tiempo y después de enero hubo otras promociones que garantizarían que toda la población venezolana tenga acceso a la otra parte que nos afectó, con el otro contrabando también, lamentablemente, hacia Colombia principalmente, que tiene que ver con, bueno, el robo de nuestro papel moneda, que también era otra de las realidades. A los pensionados, nuestro viejito tiene garantizada la pensión unida al salario mínimo, defendida también a través del Petro como mecanismo de protección de nuestros recursos y garantizando que van a tener los recursos, aquellos que lo meriten, aquellos que los requieran, en papel moneda. Así es. Otro aspecto importante de este programa es el que tiene que ver con el tema cambiario. Se ha dado un vuelco importante también a la adquisición y venta de divisas en las casas de cambio que estén autorizadas por el Estado. Sí. En un momento determinado necesitamos garantizar y defender lo que tenía que ser con nuestra soberanía. Tener la garantía en el Banco Central de Venezuela que ningún elemento pudiese permitir que se nos llevara nuestra divisa que con grandes sacrificios hemos logrado obtener a través de la exportación petrolera prácticamente y únicamente, ¿no? Con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces necesitamos conservar y ahí los niveles de controles que se emitieron en un momento determinado que sirvió de respaldo y prosperidad en un momento determinado. Esa política en estos instantes no tenía sentido. Y no tenía sentido porque había sido colapsada, había sido penetrada, perforada, como lo llamó el presidente, a través del dólar today. Y ahí viene otra de las acciones importantes que desde el punto de vista económico, el chofer de Metrobús, como quieren llamarlo los detractores, bueno, ubicó una paridad cambiaria, una política de llamar a aquellos que quieren invertir, que tengan los recursos, que tengan los dólares, una política de compra y venta a través de mecanismos internacionalmente reconocidos como son las casas de cambio. Eso sí, con niveles de fluctuación, controles y seguimiento que debe tener el Banco Central de Venezuela como, bueno, responsable del manejo de nuestra divisa. Nosotros estamos convencidos y lo hemos visto paulatinamente en la experiencia que hemos tenido en este mes de programa económico, cómo han venido apareciendo divisas que no habían aparecido en un momento determinado, cómo se le ha dado frente a lo que es la política del dólar today, que no se combina nada más con esta, sino que tiene su esencia fundamental en el anclaje y garantía que tiene nuestra moneda con el petro, de tal manera que esto junto con la política que de carácter internacional se viene realizando, con los acuerdos que se están realizando con países como China, como la India, como Turquía, en definitiva una política también desde el punto de vista internacional va a permitir
que otro de las puntas de lanza del enemigo, de acabar con nuestra economía y por ello la revolución que fue todo lo relativo a la divisa, a la moneda, hoy podemos decir que vamos a garantizar con ese intercambio de iguales, donde van a haber aquellos productores que quieran poner en venta sus inversiones, aquellos que lo requieran para la compra de algún producto o de alguna materia prima, en esa relación de iguales, donde el Banco Central, donde el Estado venezolano no interviene de manera directa en el sentido que era el único que ponía aquí la divisa. Y todo, por eso se desarrolló una economía y una industriales que llamábamos, que más que industriales eran parasitarios, porque el objetivo fundamental era alcanzar la divisa que era producto de la acción petrolera. Hoy, en esa relación comercial, económica, que debe fluir de manera natural, bueno, sectores que inviertan en el país pueden traer sus divisas, sectores nacionales que pueden invertir sus divisas, aquellos que lo requieran lo pueden comprar bajo los mecanismos que ya están establecidos y que están afortunadamente fluyendo de manera natural y poder lograr también una estabilización desde este punto de vista económico con relación a la divisa, al dólar y a los recursos internacionales. Es unido, insisto, a la política del petro que nos va a permitir también tener relaciones desde este punto de vista comerciales, compra en el exterior, compra de divisas, de tal manera que combinamos la divisa internacional que se está utilizando con el petro como dos mecanismos de garantizar que aquí más nunca falten productos porque no tenemos la capacidad de importar aquello que requiramos en un momento determinado. Así es. Otro de los aspectos más novedosos también es el tema impositivo, con reformas importantes en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos dice? La combinación de garantizar también que el Estado obtenga los recursos necesarios. Estamos dando un aumento importante desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de las pensiones, y va a haber mayor nivel de consumo y se da una política que afecta a todos los que vamos a comprar, que es a través del IVA. Pero es la recaudación importante, diaria, permanente que vamos a tener, pero podemos decir que es la que tiene menor impacto. La otra es aquellos que tienen mayor nivel de ganancia, donde anteriormente se pagaba con mucho atraso, previamente a final del ejercicio, con algunos adelantos desde el punto de vista mensual, se corrige, se da un proceso de reporte desde el punto de vista mensual, la recaudación desde el punto de vista semanal y en algunos casos desde el punto de vista diario, que nos ha permitido, entre otras cosas, garantizar, un ejemplo, los 3 meses de salario para el sector empresarial, de tal manera de tener los recursos en época inflacionaria, no nos podíamos permitir el lujo de cobrar los impuestos una vez al año. Ajustar aquello que había que ajustar, ponerle valor a lo que se tenía que poner y garantizar que el Estado venezolano tenga un ingreso importante desde el punto de vista de los recursos para seguir promoviendo todo lo que es la política social, todo lo que tiene que ver la garantía con la alimentación a través de los CLAS, todo lo que es la política desde el punto de vista de pensiones que vamos a seguir progresivamente desarrollando aquellos que cumplan la edad, poder garantizar a que todos los aumentos de salario no solamente sean cumplidos, con una política que el presidente el 20 de agosto fue claro y conciso y determinante. No vamos a utilizar más recursos inorgánicos. Todos los recursos que desde el Estado salgan tienen un respaldo, tienen una garantía. Y uno de los mecanismos para poder garantizar que los recursos que salen del Estado venezolano tenga esa protección y esa garantía era a través de los impuestos. De tal manera que ya esa política inflacionaria de sacar monedas que no estén respaldadas, lo que ya hemos llamado la moneda inorgánica, tengan en estos instantes, no exista. Toda moneda que saca el Estado venezolano, todo lo que es el cono monetario que en estos instantes está a nivel de circulación, tiene la garantía y una de ellas es a través de la recaudación de unos impuestos que, insisto, no afectan desde el punto de vista inflacionario a la gran población, más cuando está unido con un aumento importante de salario, cuando está unido a la protección de las propias empresas a través de los 3 meses que estamos cancelando y a través de mecanismos de desarrollo de áreas
que en estos instantes no estaban produciendo, estaban prácticamente paralizadas, que nos va a permitir también tener un mayor nivel de recaudación para los programas sociales. Así es. Te voy a hacer una última pausa. Interactúe con nosotros a través de la etiqueta Osvaldo Vera en Desenlaces, en las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con la parte final del programa. No se aparte. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas muy importantes que abordar con el constituyente Osvaldo Vera. Nueva responsabilidad al frente del INCRE. Cuénteme qué se viene con el INCRE de ahora. Bueno, sí, el presidente asigna la responsabilidad de dirigir el Instituto Nacional de Capacitación, Recreación de los Trabajadores como parte de estas mismas políticas, ¿no? Uno de los elementos del desarrollo, de la prosperidad de los trabajadores es tener capacidad de una recreación sana que previamente no se estaba teniendo, del deporte, de unas vacaciones, de disfrutar la belleza de nuestro país a través de las excursiones, a través del turismo, pero también el desarrollo de un proceso de formación, de capacitación, no solamente técnica, no solamente política, sino la combinación de cada uno de esos elementos. En función de eso, asumo la responsabilidad del INCRE para esas tareas. Ahorita estamos, como parte de las ideas fundamentales, es cómo convertir el Instituto de Capacitación un verdadero instituto de capacitación. Hemos evaluado todas las zonas que tenemos, en particular los Caracas, con grandes problemas que se nos ha tenido, producto también de la situación económica, donde vamos a recuperar un área específica y vamos a crear un instituto, una escuela de formación, de capacitación de los trabajadores, sobre todo de los CPT como elemento fundamental de este programa productivo. Hemos evaluado cada una de las áreas para tener un programa realmente vacacional, de recreación, de activismo de los trabajadores, de tal manera que junto con las cajas de ahorro, junto con las instituciones, pueda programar esa política de ahorro que estábamos hablando. Entonces, ¿para dónde voy a ir en Semana Santa? ¿Para dónde voy a ir en Carnaval? ¿Para dónde voy a ir en vacaciones? Que previamente no se salía sino un día a la playa. Entonces, ¿cómo trabajar con las cajas de ahorro, con las organizaciones sindicales, en programas de recreación que te permita tú compartir con la familia o compartir con tus compañeros de trabajo? Desde el punto de vista deportivo, hemos venido diseñando lo que va a ser la gran liga, una especie de olimpiada de los trabajadores y las trabajadoras, que nosotros sabemos que muchas instituciones tienen su equipo de softball, su equipo de bola criolla. Entonces, cómo hermanarnos, como debe ser en diferentes competencias. Desde este punto de vista cultural, hemos visto que hay muchos cantantes, gente con capacidad, orquesta de los propios trabajadores. Entonces vamos a crear hasta un festival de música, eso que llamaban los festivales, que competían una industria con otra, desde este punto de vista deportivo, desde este punto de vista cultural. Estamos ahorita en la fase de rescate de muchas de las instituciones que teníamos, que han sufrido niveles de deterioro importantes en medio de una situación económica que vivimos que no le permitía a los trabajadores disfrutar de su tiempo libre. Yo siempre recuerdo la gran lucha del 1 de mayo, la gran lucha por el cual se plantea esas 8 horas de trabajo, por el cual conmemoramos el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, es por 8 días de trabajo, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación como parte del programa integral de la clase obrera. Ahí estamos enfocando en particular esta nueva responsabilidad al frente del INCRE, con el apoyo que me ha dado el ministro de Poder Popular para el trabajo, que estamos juntos en este programa. Adiestramiento fundamentalmente hacia la parte de los CPT técnicas para asumir nuevos compromisos, nuevos retos para los niveles de control, pero también la formación política, ideológica, la claridad de la responsabilidad que tiene al frente de una empresa o como trabajador simplemente de una empresa. Cambiar esa mentalidad. La recreación, el deporte, el turismo de los trabajadores
y sus familiares. Una política bien interesante que está enmarcado, no está aislado de este programa de recuperación para el buen vivir, para la prosperidad. Es una política del gobierno la recreación. Una política definitiva, dirigida fundamentalmente hacia la parte de los trabajadores, pero no nos limitamos nada más a los trabajadores y a sus familiares. El INCRE está abierto a las poblaciones aledañas, estamos contribuyendo con ejemplo, con Valga, en Incresor, con la gente de Guerote, allí en El Paraíso, con la gente del Paraíso, en definitiva, convertir a ese instituto un instituto de los trabajadores, que lo sienta como él y que pueda permitir, insisto, ese desarrollo para el cual nació, para el cual existe, y estamos convencidos de que en estos instantes que vamos a tener mayor nivel de prosperidad, necesitamos garantizarle a los trabajadores y a las trabajadoras el turismo, la recreación, la participación. Bueno, y ahí quiero felicitar a esos trabajadores que día a día se levantan bien temprano y están haciendo un esfuerzo, los trabajadores del INCRE. Así es. Cuando usted lo considere pertinente, hacemos un programa del INCRE nada más y nos vamos para allá. Así es. Ya lo sabe. Hablemos un poco sobre el Congreso Constituyente de la clase obrera. Bueno, otro reto. El presidente, después que salimos del Congreso Ideológico de la clase obrera, del cual hubo muchos insumos que le permitió él avanzar en el programa económico, este programa que hemos evaluado, nos puso un reto. Ya quiero un proceso de debate, de discusión constituyente, Congreso Constituyente de la clase obrera, para que avancemos en varios aspectos. Uno, todo lo que tiene que hacer con el nuevo modelo económico y el nuevo modelo de gestión. Tenemos un conjunto de empresas que son del Estado, que son de nosotros. ¿Cómo la debemos dirigir? ¿Cómo ha sido la práctica poniendo al gerente, al jefe, al presidente de la institución? ¿Cómo es el vínculo de los trabajadores? Es lo que nos ha planteado, bueno, debatan ustedes, plantéenme un nuevo modelo de gestión. Los consejos productivos, ¿cómo ha sido la evaluación? Teníamos 3 áreas de trabajo, teníamos nada más lo que tiene que ver con alimentación, con productos del hogar, con medicina, no. Hay un proceso de expansión, porque a veces se paraliza algo, es por el empaque, necesito la parte industrial, necesito garantizar el 1.000.000 de barriles petroleros como apalancamiento de todo este programa. ¿Cuál es el programa que tiene entonces la clase obrera de petrolera? El sistema eléctrico que seguimos teniendo fallas desde el punto de vista eléctrico. ¿Cuál es la propuesta, planteamiento de la clase obrera para corregir, acomodar todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, todo lo que tiene que ver con los problemas de los servicios, del transporte? En definitiva, nos llama al debate y a las propuestas de recoger en el aspecto económico, el aspecto de gestión, el aspecto de los servicios, de evaluar cada una de nuestras empresas y hacer propuestas desde los propios trabajadores para su mejor avance. Pero también nos ha planteado un reto: ¿cuáles son los niveles organizativos que debemos revisar? Y por eso es constituyente. Es el sindicato tradicional, defensivo, que luchaba nada más por las reivindicaciones, el movimiento idóneo para esta etapa y estos momentos de la clase obrera. Es los CPT como elemento fundamental de apalancamiento, los defensores de la salud, pues necesitamos una población sana, los delegados de prevención y de salud. Evaluemos, y esa ha sido la invitación. Nos hemos ido por todo el país. Cada estado, municipio por municipio, en muchos casos fábrica por fábrica, empresa por empresa, a dar ese debate. Hemos venido recogiendo un conjunto de propuestas y bueno, se lo estamos presentando al presidente como líder de esta revolución, pero sobre todo como conocedor de lo que es capaz la clase obrera, consciente, clara, en esta etapa histórica que estamos viviendo, y estamos convencidos que le vamos a dar una gran ayuda para la gestión de gobierno con propuestas de la clase obrera, pero también asumiendo nuestra responsabilidad en cada centro de trabajo. Cómo hacer del trabajo un lugar para el desarrollo y no una obligación que a veces te cuesta ir a acudir porque es por lo que te pagan. Cómo convertir el trabajo en el apalancamiento del ser humano como ser humano. Cómo tu trabajo, lo que tú rindes, lo que tú produces, le sirve al otro como elemento fundamental de la vida, y no vernos como rivales. Cómo desarrollar programas de desarrollo desde el punto de vista de lo que es la administración pública, del que comienza abajo, cómo puede tener un programa de expansión, de desarrollo, de formación.
En definitiva, un gran congreso donde han surgido diferentes puntos, de diferentes propuestas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo organizativo y con vinculaciones desde el punto de vista internacional. Estamos también culminando con la juventud obrera de Mercosur, un debate que está enmarcado en este Congreso Constituyente para evaluar también las experiencias que se tienen en otras latitudes, en otros estados, en otros países, intercambiar esa experiencia que nos sirva también para plantear el gran papel de la clase obrera en estos momentos, en estos instantes y en esta revolución bolivariana. Los CPT. Los CPT como mecanismo fundamental de garantizar que el programa tenga éxito. 3 papeles en estos instantes fundamentales, de control y de vigilancia. Es el organismo de la clase obrera encargado de vigilar qué se produce, cómo se produce, cuál es el costo, cuándo falta materia prima, cuándo nos falta, cómo se desarrolló, hacia dónde va, dónde se distribuye. Porque ¿quién más que los trabajadores? Que lo produce, que lo empaca, que lo etiqueta, que lo monta en el camión, que lo lleva, que lo traslada, que lo vende, porque son trabajadores. Claro. Entonces, en ese mecanismo, evaluando todo lo que son las cadenas productivas, qué es lo que falta, qué es lo que no falta, ese es un gran papel desde este punto de vista de control. Segundo, cómo proponer, plantear para el desarrollo y mejorar los niveles productivos. Ese es el otro gran papel. Ahí nuestras empresas, sobre todo las empresas del Estado, es fundamental cómo convertir a Lácteos Los Andes, a Café Fama de América, a Industria Diana y tantas empresas que fueron recuperadas por la Revolución Bolivariana en el marco de todo y convertirlas en mejor, con mayor capacidad desde el punto de vista productiva, como hermanarnos, porque a veces competíamos entre nosotros, entonces le vendíamos materia prima a una privada porque nos pagaban más rápido que otros. Correcto. Y paralizábamos otros. O la evaluación que tenemos de todo lo que es las empresas básicas de Guayana, del hierro, el acero, el aluminio, para convertirlo en apalancamiento del resto de la industria y no simplemente en exportadores de materia prima que nos las pagaban muy baratas, pero como teníamos la divisa, entonces a lo mejor una empresa mejoraba sus números, porque era una competencia de ver quién mejoraba los números sin tener una planificación. Ahí están los CPT evaluando, revisando, proponiendo lo que es todo una empresa que es la Corporación del Hierro, para que el hierro simple y llanamente no se vaya, sino que se vaya lo que necesitemos que se vaya, pero los otros que queden en el país aguas abajo para la producción, el aluminio. En definitiva, una inmensa responsabilidad en el carácter desde este punto de vista productivo. Y el tercer elemento es en la gestión, en el cambio de modelo económico. No vamos a depender del factor petróleo, aunque vamos a seguir produciendo petróleo. No vamos a depender del factor oro, aunque vamos a mejorar los niveles de producción, ¿no? de extracción de lo que es el oro y su venta. Pero el nuevo modelo, un modelo que sea capaz de ser eficiente, productivo y garantizar los bienes y servicios para poder tener soberanía, garantizar la soberanía alimentaria. Y en ese marco, entonces, trabajamos con los campesinos, con los pescadores, en esa unión, campesinos, pescadores, trabajadores y comunas, para garantizar que juntos podamos garantizar los productos, pero también garantizar que llegue a donde debe llegar. Correcto. Ese es el otro gran papel de los consejos productivos, hoy expandido para toda la industria, ya no solamente en las 3 áreas de trabajo, particularmente en estos instantes énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte industrial, para garantizar la industrialización y tener por primera vez en la historia moderna, un país industrializado, no un país que dependía de unas industrias que lo que traía era materia prima importada o simplemente producto importado para su comercialización. Es convertir la realidad venezolana en un país industrial con nuestros propios recursos y que tengamos que importar lo que realmente no podemos producir en el país. Así es. Debo terminar, pero no quisiera dejar pasar esta pregunta. ¿Cuáles son las expectativas de la clase obrera frente a la nueva Constitución?
Bueno, menos mal que visitas esa pregunta, porque estamos trabajando, ya hemos elaborado un anteproyecto propio de la clase obrera en el marco del debate del Congreso Constituyente de propuestas, donde estamos planteando, entre otras cosas, el Estado comunal, obrero de los trabajadores, donde estamos desarrollando un capítulo de garantía, protección y desarrollo de lo que es el trabajo como elemento fundamental del desarrollo del país, así como nuestra Constitución actual dice que el trabajo y el estudio y trabajo son los ejes fundamentales del desarrollo. Eso lo estamos desarrollando. ¿Qué significa el trabajo? El trabajo creador, el trabajo emancipador, el trabajo como parte de los elementos que deben privar en la nueva Constitución. Pero también estamos evaluando y revisando un conjunto de propuestas que pueden ser leyes constitucionales que tienen que ver con todo el proceso de industrialización del país, en el sentido de crear grandes corporaciones o de avanzar en un nuevo modelo de gestión que sea constituyente, que sea constitucional o que lo abarque una ley, modificaciones que podamos hacer en algunas leyes, en particular la ley del comercio o el Código de Comercio que es de la época de Gómez, planteamiento de esa naturaleza que ya la clase obrera se delastra única y exclusivamente del trabajo diario y de la lucha reivindicativa y se convierte en una vanguardia en el sentido de capaz de producir, de vigilar, de controlar, pero también de proponer y participar directamente en la construcción de nuestra Constitución y de las leyes. Ahora es una clase que legisla y que debate incluso la Constitución. Tenemos 75 trabajadores y trabajadoras, voceros fundamental de los trabajadores en la Asamblea Nacional Constituyente, que son precisamente los que van a llevar la voz cantante de todo esto que hemos venido recogiendo a lo largo y ancho del país en los últimos meses. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rob. Gracias. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Osvaldo Vera. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Osvaldo Vera en Desenlace. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.